Te voy a pedir que me des unos tips breves de lo que tendríamos que hacer la gente que está en LinkedIn escribiendo textos para que la gente interactuase más con nuestro contenido o que LinkedIn nos impresione más. Vale, bueno, primero de todo, no hacerlo con la IA, porque si lo haces ya de primeras con la IA, ya te da la estructura que la IA considera y entonces tú solo cambias cosas. Pero ¿tenéis Entonces, algún tip para decir, vale, este ha utilizado la IA? sí, o sea, al final hay muchísimas coletillas que ya tenemos incrustadas como si también fuéramos otra IA nosotros y entonces cada vez que vemos, uy, esto es ella. Y es como, aunque estés intentando cambiar ciertas cosas, esto está hecho con IA y se nota. Y entonces ya me genera rechazo. ¿Tienes miedo a la IA? Desde el año pasado tenemos miedo a eso, pero es que a nosotros nos siguen entrando clientes. Es decir, y vienen clientes más frustrados porque incluso ellos han probado la IA y es como, no me funciona, necesito otra ayuda. Se me ocurrió escribirle a José Elías Navarro. Entonces dije, sí, te vamos a hacer un post, tal, a ver cómo funciona, tal. Y estuvimos ahí una semana negociando hasta que me dijo que sí, venga, vamos a probar con un post. Y nosotros, ahí ya los tengo, mira que me ha respondido que sí, que fuerte. Y le hicimos un post. Ese post ha sido el más largo que hemos, o sea, el que más tiempo hemos tardado en redactar. Nos tiramos 3 o 4 horas con ese post. Y entonces lo publicamos y lo reventó. O sea, lo reventó muy fuerte. No sé, tuvo muchísimas reacciones. No sé si fueron 4.000 y pico, 5.000 y pico, no sé. ¡Wow! Ana Mingorance, cofundadora de Anónimos. Ana estaba quemada haciendo llamadas frías por 1.000 euros al mes. Decidió dejarlo todo para lanzarse a emprender junto con su equipo. Hoy es consultora de marketing digital y ghostwriter en LinkedIn, donde ayuda a CEOs y empresarios a transformar sus ideas en contenido que construye reputación y negocio. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y los fracasos de los emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con sus historias más curiosas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Ana Mingorance, fundadora de Anónimos, y este es su diario como emprendedora. Ana, bienvenida. Muchas gracias, David. Pues nada, bueno, ante todo también gracias por habernos contactado, por querer que contemos nuestra historia, sobre todo también nuestros fracasos, que esa es la parte que también me gusta Exacto. mucho porque eso es lo que poco te cuentan. Así que bueno, venimos aquí un poco a contar también nuestras cagadas y cómo salimos Exactamente. de ellas. Así que bueno, pues nada, un placer estar aquí. El placer es mío. Ana, primero que nada, ¿de dónde viene ese apellido de Mingorance? Porque yo pensaba que era suizo, me ha sorprendido. Sí, la gente se piensa que soy suiza o francesa hasta que me escuchan hablar. Y entonces, bueno, yo soy de un pueblo de Granada, de la Alpujarra, que se llama Órgiva. Y bueno, pues de allí es mi origen. Qué bueno. Ana, ¿quién eres? Para quien no te conoce, explica un poquito quién eres, de dónde vienes y qué estás haciendo ahora. Vale, bueno, pues ¿quién soy? Yo diría que soy una persona muy curiosa. Me gusta definirme así porque al final, pues, soy una persona que me gusta hacer muchísimas cosas, aprender de todo, a veces un poco agobiante porque es como, ¿y si me estabilizo un poco? ¿O y si hago esta rutina, tal? Pero no puedo. Entonces, bueno, de eso, pues también se aprende mucho porque como investigas muchas cosas, pues la cagas mucho y aprendes también muchas cosas. Totalmente. Entonces, pues me definiría así. Y luego, pues en el tema laboral, por así decirlo, pues bueno, hace unos 4 años así, uno de mis socios, somos 3 socios, Guille, Víctor y yo, pues Guille descubrió el ghostwriting en Francia, que se estaba haciendo de marcas personales en LinkedIn y tal, y empezó, pues él trabajaba en una empresa y su jefe, que era francés, le pidió que le hiciese una marca personal en LinkedIn. Y claro, Guille no sabía que era eso, pero sí hablaba francés y escribía francés muy bien, casi nativo. Entonces se puso a investigar
y empezó a hacerles la marca personal a su jefe sin ningún tipo de intención de montar un negocio de eso. Y al final vio que en Francia había gente que se estaba dedicando a eso. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a probar en su LinkedIn, se copió de los franceses y empezó a tener clientes. Y ya está, entonces es un negocio copiado. Qué Y bueno. no Pero, la ¿y qué es eso traje. del ghostwriter? Para quien no conozca lo que es, ¿qué es Pues exactamente eso? se traduce como escritor fantasma, que significa pues la persona que escribe detrás de otra persona. Es decir, esto se ha hecho desde hace muchísimos años con cantantes, que hay otras personas que le han escrito las canciones, Vale. pero dicen que lo han escrito a ellas y detrás de esas canciones pues muchas veces hay contrato de confidencialidad. Pues esto pasa lo mismo con la música, pasa lo mismo con los libros, pasa lo mismo con cualquier texto. O sea, al final es escribir como si fuera la otra persona, utilizando el tono de la otra persona, lo máximo posible. Es muy difícil, 100%, pero se puede conseguir. Qué bueno. ¿Y quién era Ana antes de emprender en este negocio? ¿Cómo eras? ¿En qué trabajabas? Pues yo trabajaba de todo, es decir, siempre he trabajado de todo. El primer trabajo que tuve fue con 16 años. Limpiando, porque mi madre era limpiadora y me llevaba con ella a las casas rurales de allí de mi pueblo y yo pues el fin de semana pues limpiaba y durante la semana pues estudiaba. Y como siempre he sido una persona muy inquieta, pues entonces nunca me ha gustado estudiar ni memorizar. Entonces mi madre me decía que no quieres estudiar, pues vente conmigo a limpiar, que ya verás tú que te va a entrar ganas de estudiar. Es muy Y entonces, típico pero de madre española eso. sí, sí. Vamos, me llevaban al campo, me llevaban a todos lados y yo no había manera de que estudiara. Me gustaba mucho pues probar diferentes cosas. Y ya está, entonces luego pues empecé, quería salir del pueblo, entonces dije, solo puedo salir si estudio otra cosa afuera. Y me fui a Granada capital, a estudiar allí y claro, pues empecé allí, me gustaba un montón, me lo pasaba muy bien, pero las notas pues iban mal. Entonces mi madre ya me amenazó también de nuevo con que me iba a mandar al campo a trabajar. Y entonces cogí y dije, ah, sí, pues voy a estudiar. Y además voy a trabajar aquí, ya verás cómo voy a trabajar. No, ya verás que no encuentras trabajo. Pues me puse de relaciones públicas. Y fue un choque para mí muy fuerte porque, claro, yo era súper tímida, de pueblo total, hablaba con una persona en la ciudad, os juro que es verdad esto, y yo sudando de la vergüenza que pasaba, me daba vergüenza ir sola a todos lados, fatal. Y se me ocurre la gran idea de ponerme a trabajar de relaciones públicas. Yo dije, aquí me quito yo los miedos por huevos, sí o sí, pero yo no vuelvo al pueblo. Y ya está, y me puse a vender copas, yo me acuerdo que lo pasaba fatal, me liaba hablando, me trababa un montón, pero llegó un momento que le empecé a pillar el truco y vendía como una máquina. Tenemos como un jefe y cada relaciones públicas pues tenía su propio huequito en la acera y vendía. Y siempre estaban, Dios, que eres la mejor, Ana, no sé qué. Y claro, ya de ver que lo estaba haciendo cada vez mejor, tenía el bar reventado siempre y cada vez que me iba se quedaba vacío, no lo volvían a llenar. Entonces, pues a mí Qué eso bueno. me ha ayudado mucho para subirme la autoestima, porque digo, de estar en la mierda, de estar, bueno, voy aprendiendo cosas. No, no por el tema de trabajar de relaciones públicas, sino por todos los miedos que yo me iba quitando con ese tipo de trabajo, que es un trabajo que respeto mucho porque es muy duro y más en el frío de Granada, que a mí me sangraban las manos del frío que hacía en la calle, que poco se habla de eso. Pero ahí aprendí muchas cosas y sobre todo pues a ver dos tipos de perfiles de personas y aprender muchas cosas de psicología sobre todo, ¿no? Qué Sin bueno. darme cuenta en aquel entonces. ¿Y vienes de familia emprendedora o eres la única? Soy la única y mi hermana también. O sea, mi hermana y yo somos emprendedoras, ella tiene un negocio aparte y, y yo también. Pero bueno, o sea que al final, aparte de eso, pues he probado muchas cosas. Luego ya empecé a trabajar en el ayuntamiento, de monitor de juventud. He trabajado como en bares y he trabajado reventado, o sea, de noche, de día, poniendo copas, tapas, de todo. O sea que Claro. eso también.
y vendiendo formaciones. Al final, conforme ha pasado el tiempo, pues me he dado cuenta que probando tantas cosas, pues sí que gracias a eso me he dado cuenta de que lo que se me da bien es vender y lo que me gusta también. Entonces, pues digamos que al final por eso también montamos la empresa y hago yo la parte de ventas. Hey, si has llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. ¿Y cómo pasa una persona de ser tímida, de trabarse, a ser la mejor vendedora o que le guste vender? ¿Cómo fue ese Mm, proceso? Fue, Porque al final existe el síndrome del impostor, ¿no? Que vas como que no te crees tú mismo el que eres bueno en algo y entonces ¿cómo venciste ese síndrome del impostor para creer que eres buena vendiendo? pues es curioso porque yo de chica, o sea, yo en mi cama estaba y no pensaba en otra cosa que decía, ay, ¿cómo será mi futuro? Pues a mí me gustaría tener una empresa. Ay, me gustaría tener una empresa y me gustaría que la gente estuviese a gusto, cosas así, ¿no? Yo de chica, eso es lo que pensaba. Y claro, mm, decía, es que yo por dentro me siento una cosa y de cara afuera hago otra, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha pasado. Entonces el hecho de ir viendo qué cosas estaban haciendo que yo me sintiese más yo, más la yo que yo tenía en mi cabeza, pues eso hacía que aunque yo pasase una vergüenza mortal, porque he hecho el ridículo no sé cuántas veces, le he hecho a la gente cosas sin sentido absoluto, o sea, pero ¿Cómo yo que? sabía, Por ejemplo, pon un ejemplo, a ver. es que ya llega un momento que, es que, a ver, han pasado cosas fuertes, ¿no? Pero quitando esas cosas fuertes, por lo mejor llega un momento que estaba tan nerviosa que en vez de decirle a una persona buenos días, pues le decía buenas noches, y a la de buenas noches, buenos días. Eso también me ha O, pasado a mí, ¿eh? Es que o, los pero, nervios son pero, traicioneros. pero cosas más graves, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo, pero cosas de decir que la otra persona, ¿qué está hablando? O confundí muchos nombres, o por ejemplo, yo qué sé, cosas así random que me haya pasado. Pues cuando mandaba email, me equivocaba un montón con las fechas, con los nombres, le escribía a una persona, la gente se enfadaba un montón. O le mandabas el Y email sin los archivos adjuntos, que también me ha pasado mucho. sí, y ya no, ya no. Eh, que también una de las cosas que me pasa es que tengo dislexia, entonces, pero ya la tengo controlada, entonces yo la he Ya aceptado. somos dos, ¿eh? O sea, quiero decir que creo que es un problema muy común. Yo también estoy trabajando mucho y es, joder, cuando te da por ahí dices, joder, qué puñetero. Sí, sí, y haces cosas que más rápido que lo que puede tu cuerpo. Pero bueno, entonces, Pues al bueno, final es un proceso, yo creo que también de crecimiento y sobre todo lo que tú haces, que está muy bien, que es reconocer que tienes un problema entre comillas, y es la forma de cómo solucionar este problema. Y poco a poco, yo por lo que estoy sí, hablando contigo, lo tienes súper solucionado. Pero es verdad que hay gente que no quiere reconocer que tiene un problema y es la gente que se queda estancada. sí, y también, aparte de eso, que la gente se queja mucho, porque yo siempre me da cuenta, y algo que me llama la atención, porque claro, yo siempre he sido una persona que me he reventado a trabajar, a estudiar también, y luego a salir. Es decir, yo siempre salía, me compraba lo que quería y tal, y la gente me decía, en la universidad me decía, oye Ana, es que tú siempre estás saliendo, tú siempre no sé qué. Y digo, pues trabaja. Ay, no tengo trabajo. Pues mira, mi empresa están buscando a gente de esto, de lo otro. Ah, no, ah, no. Ah, pues entonces cállate, Claro. ¿sabes? Entonces hay gente que se queja mucho, pero no hace nada. Y lo bueno que yo tengo es eso, que aunque si veo algo que me tal o me dice alguien que puedo mejorarlo, y yo sé que tiene razón, yo voy a hacer todo lo posible por mejorarlo, pero no la semana que viene o el lunes, sino me pongo ya a investigar cómo lo puedo hacer. Entonces, pues eso ha hecho que vaya más rápido, siempre, por eso, no por otra cosa. Ana, eres fundadora de Anonymous. ¿Cómo ayudas a la gente? ¿Qué es lo que realmente hacéis ahí en esa empresa? Nosotros hacemos lo que te he comentado antes de escritura por otras personas, pero en LinkedIn. Es decir, solo trabajamos marcas personales con empresarios. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Posicionar a la persona como referente en su nicho y aparte
Pero posicionarla me refiero también a sacar también parte de esa persona que la gente no conoce y que son interesantes, que se pueda diferenciar de la gente, aunque esté su competencia también en LinkedIn, que eso también es importante decirlo. Hacemos también estrategias para que los posts tiren más fuerte y aparte también la persona venda o lo contacten pues según el objetivo. Hay gente que tiene una comunidad de empresarios y quiere meter a gente ahí en la comunidad eh, y no vende servicios, pero hay gente que a lo mejor vende productos y sí que le interesa más que hasta pues lo adaptamos a cada persona, su tono y todo eso. ¿Quién suele ser vuestro buyer persona? Vuestro cliente ideal. Pues empresarios que les pueda interesar por el hecho de posicionarse sobre todo que no tengan vergüenza de exponerse, porque hay gente que nos llega y nos dice, sí, yo sí quiero vender, vale, pero es que para vender necesitas exponerte. Es decir, que la gente Pero te ¿a qué nivel? O conozca. sea, exponerte, o sea, aparte, claro, como cuando dices ghostwriter, a mí me viene a la cabeza que son textos. O sea, a la hora de exponerte también dices hacer vídeos para que pueda exponer y vender. No, fotos. Hay gente que también quiere vídeo, también se lo hacemos, pero sobre todo lo que funciona en LinkedIn es el texto con las fotos. Es decir, nosotros hacemos el texto y también mandamos a compañeros fotógrafos para que le hagan una sesión a la persona para 3 4 meses. Entonces nosotros podemos ir subiendo contenido actual con fotos también actuales de la persona, que no parezca que una foto, que hay mucha gente que se pone una foto de hace 25 años y cuando lo ve en reuniones dice, ¿quién es esta persona? Vale. Cosas así. Entonces, sobre todo lo que hacemos es transmitir la máxima cercanía dentro de lo que cabe, porque al final estamos en pantalla, pero transmitirle la máxima cercanía a sus potenciales clientes para que lo conozcan, entonces pues lo van conociendo, van viendo cómo piensan acerca del nicho, ¿no? Cómo son y al final pues van viendo cómo trabajan, entonces eso hace que la gente sienta que los tiene más cerca y cuando necesiten cualquier cosa le escriban, oye, tal, mira, me haría falta, tal, ¿me puedes echar una mano? Eso me Y gustaría básicamente eso. que me lo dijeras. O sea, por ejemplo, en este caso voy a hacer un poquito de. Voy a ser un poquito malo. En el caso de que yo quisiera decidir comprar vuestro servicio, ¿qué me aportáis más que una simple IA, por ejemplo? Si yo. Porque ahora se ha metido con el tema de la IA y todo el mundo, si vas a LinkedIn, todo el mundo escribe con IA, se pone con el chat GPT. Es que, ¿qué me aportáis vosotros que supere a que yo use una IA simplemente? Vale, pues mira, lo tengo bien claro, es decir, tú cuando ves un post y empiezas a leer que es de IA ya, no lo terminas de leer. Tú cuando pillas un post que sientes que lo ha escrito una persona y que te puede interesar, lo lees entero. Entonces, esa es la principal diferencia, porque ya detectamos muy rápido la IA, casi todo, hasta los no expertos en IA, ya dice esto no lo ha escrito la persona. Entonces, cala más esos mensajes, resaltan más con el resto de gente eh, y principalmente eso, que luego también incluso en reacciones. Si tú vas un poco de hecho con IA, no va a tener las mismas reacciones que uno escrito de forma manual. ¿Y cómo descubrís ese tipo de textos? Imagino que habéis leído mucho y ya el simple ojo ya sabéis un poco. Pero ¿tenéis algún tip para decir, vale, este ha utilizado la IA? Sí, o sea, al final hay muchísimas coletillas que ya tenemos incrustadas como si también fuéramos otra y a nosotros, y entonces cada vez que vemos, uy, esto es ella. Y es como, aunque está intentando cambiar ciertas cosas, esto está hecho con ella y se nota. Y entonces ya me genera rechazo. Ya, Y que aparte no también que conecta, ¿no? En nosotros, ese sentido. claro, y luego aparte nosotros cuando hablamos con el cliente, el contenido que nosotros hacemos, o sea, nosotros sabemos que funciona en LinkedIn y el cliente es el que nos cuenta el contenido. Lo que pasa es que nosotros cogemos lo que más llama la atención, lo que más puede resultar interesante, analizamos esa parte, tenemos como el toque de ir detectando puntos fuertes y luego aparte también cada semana, no solo la persona tiene un escritor, sino que cuando ya la persona ha escrito los posts, cada semana el departamento de escritura, que somos ahora mismo, son cinco a veces seis, depende porque Guille también a veces se mete en el departamento. Ellos analizan todos los posts de todos los clientes cada semana, es decir, los ganchos, bloquea el cuerpo, el CTA, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Oye, mira, este no me gusta, oye, el gancho lo veo muy flojo, me tira algo más fuerte, ¿sabes? O la foto no encaja, o la foto tal, no sé qué, o cualquier cosa. Es decir, o esto
también analizamos pues cómo van cada semana. Es decir, estos posts van más flojitos, oye, vamos a meterle más caña por este lado, vamos a meterle por otro. Entonces, también el algoritmo cambia mucho y nosotros tenemos que ir a la misma, porque si no, pues eso, nos la jugamos mucho con el negocio. Te voy a pedir que me hagas que me des unos tips breves de lo que tendríamos que hacer la gente que está en LinkedIn escribiendo textos para que la gente interactuase más con nuestro contenido o que LinkedIn nos impresione más. Vale, bueno, primero de todo, no hacerlo con la IA, porque si lo haces ya de primeras con la IA, ya te da la estructura que la IA considera y entonces tú solo cambias cosas. Entonces, la idea no es la misma a la que tú piensas. Entonces, diría de un día sentarte y decir, vale, mm, tres ideas interesantes. O sea, para ir empezando. Pues mira, voy a coger tres ideas interesantes de mi negocio, de mí y de lo que hacemos. O si incluso es una persona freelance que está empezando, cómo puede ayudar a un empresario, ¿no? En hacer su trabajo. Y entonces, siempre recomiendo que se siente y que hable como si fuese a hablar con un amigo. Es decir, no ¿Vale? nosotros como empresa hacemos tal, que cual, porque eso ni para atrás tira Aburre. Ujú. peor que la IA. Entonces eso, contarlo como si fuese un amigo o un hermano, ¿no? De pensar, pues mira, oye Antonio, ¿tú qué haces? Pues mira, Juana, yo lo que hago es esto, ayuda, resulta que me entra un cliente, ¿qué es lo primero que hago? Pues mira, digo, oye, ¿qué es lo que te pasa? Vale, que mira, que tengo humedades en mi casa. Pues mira, ¿cómo lo hacemos? Pues ahora hace falta que haga esto, lo otro, tal que cual. O sea, es mejor empezar así, de forma más casera, porque es que eso tira mucho mejor. Hay gente que no utiliza ni estructuras de, de LinkedIn ni nada, sino sé que hay un tío, que no me acuerdo el nombre ahora, yo lo tengo que buscar, pero hay un tío que él coge todo, casi toda la semana, sí o sí, coge el AVE y escribe post en LinkedIn en el AVE. Y la gente es súper fan porque el tío escribe lo que le da la gana de sus reflexiones y Claro. tiene un montón de reacciones y no tiene ni estructura ni nada. El Ya. tío, y a él además le hace muchísima ilusión hacerlo. Entonces, no significa que haya que hacer. También otra cosa que recomiendo es no ver lo que están haciendo tanto los demás, porque es que al final te copia y al final, Ya. pues eso no funciona. Entonces, cuanto más original sea de cosas que te pasan a ti de verdad, es decir, en mi día a día, ¿qué me pasa? Pues mira, nosotros, por ejemplo, ayer hizo Víctor un post que hemos cambiado el horario de 7 de la mañana, de 7:30 a 3, porque antes estábamos de 9 a 6 y pensábamos que pues perdíamos el día entero. Pues cosas que nos pasan de verdad a nosotros, eso es lo que estamos hecho ahora, que las tardes las tenemos libres y tenemos que buscarnos hobby porque estamos aburridos. Pues ya está, o sea, hacemos eso y es una opinión, es un post fuerte también porque la mayoría de empresas sí que trabajan de 9 a 6. Entonces se iba a liar. ¿Qué pasa? Que el post creo que ya tiene las 1000 reacciones o por ahí. Entonces son cosas que pasan en el día a día y es mejor centrarse en esas cosas con una estructura lógica, no 20.000 ideas sueltas en un mismo post, pero que eso, que tengan sentido y que sean interesantes para la gente. De pensar, si yo leyese este post me gustaría, porque muchas veces tenemos el ego Claro. alto y a veces, ay, mira, es muy interesante, tal. Y luego yo también lo que hago muchas veces es que le digo, oye chicos, ¿cómo veis este post? Porque a lo mejor yo me pienso que lo va a petar. Y lo ven y dicen, Ana, Claro. estás mezclando ideas o el gancho es súper flojo. Entonces es mejor pedir opinión a alguien que te diga la verdad, no cercano, porque a veces te dicen, no, sí, cariño, está súper bien, la he hecho genial. Totalmente. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas para que tengas en un solo lugar
todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. O sea, imagino que también será, pues, será como ser natural, ¿no? Porque en realidad todos los posts hay tanta IA que creo que la gente ya deja de conectarse. Entonces, cuando hay tanta saturación de algo, es como que la gente inconscientemente siempre tira hacia la parte contraria. Y estoy seguro que si ahora fuese todo súper natural, la gente querría más mecánico. Entonces, es un poco, funciona un poco así, ¿no? Cuanto más haya de una cosa, la gente quiere otro extremo. Y LinkedIn está invadido de textos en IA. Es que es una locura. Sí, pero a nosotros también, o sea, no sé si me lo ha preguntado o no, pero no lo suelen preguntar si tenemos miedo a la IA. Pues algo que sí que tenemos un poco de Pues es una miedo buena pregunta, sí. ¿Tienes miedo a la IA? desde el año pasado. Tenemos miedo a eso, pero es que a nosotros nos siguen entrando clientes. Es decir, y vienen clientes más frustrados porque incluso ellos han probado la IA y es como, no me funciona, necesito otra ayuda. Entonces, eso es lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo, de pasar de qué miedo veremos ver la IA. De momento todavía es una herramienta que sí que nosotros también utilizamos y sabemos cómo utilizarla, pero lo que es miedo como tal, pues eso lo tenemos, pero cada vez viene más gente con ese problema, ¿no? De que no consiguen resultados con el tema de la IA. Muchas veces le echa la culpa al algoritmo, la gente viene súper frustrada, que el algoritmo ya no me funciona. Bueno, a lo mejor es que no está haciendo buenos posts, también puede ser. Claro. ¿Has cometido algún error emprendiendo? Y si lo has hecho, cuéntanos un par o tres, los que tengas por ahí. Vale, pues bueno, algún que otro hemos tenido, más gordos y más suaves. Voy a hacer un mix, pero sobre todo de los gordos, que creo que son los mejores para llevarse mejores lecciones. Exacto. Bueno, nosotros cuando empezamos, como he comentado antes, pues empezó Guille, luego se unió Víctor y yo me fui a unir después, porque claro, a nosotros también nos daba miedo montar la empresa porque tenemos relaciones personales muy fuertes con uno de ellos, pues uno de ellos y el otro son amigos desde los 3 años y yo recién los había conocido a los dos, empecé a salir con uno y ahora nos vamos a casar en junio. Entonces nos daba mucho Enhorabuena. miedo, gracias, nos daba mucho miedo porque es como, no, no queremos, incluso el día que fuimos a firmar la empresa, que fue hace un año y pico ya, fue gracioso porque, bueno, gracioso ahora, pero vaya, íbamos que parecía que íbamos a un entierro, en plan, estamos tomando una decisión buena, fatal, fatal. Claro. Pero la verdad que súper bien, o sea, nos comunicamos un montón. También que la gente, pues claro, mucha gente ha tenido malas experiencias con socios. Entonces, todos los empresarios que son clientes nuestros nos decían, no se os ocurra asociar y encima la pueden liar mucho todavía. Estamos bien. Así que bueno. ¿Qué pasó con eso? Que claro, cuando nos unimos nosotros como empresa empezamos a decir, vale, pues queremos que sean textos de mucha calidad, que pasen todos los posts de todos los clientes por nosotros tres. Claro, que no tuvimos en cuenta que, a ver, a mí se me da bien vender, pero la parte de escritura nunca me ha llamado la atención, aunque suene contradictorio. Pero es cierto que, claro, ellos sabían más de parte de escritura que yo, evidentemente, y a mí también me gastaba muchísimo a la hora de escribir con los clientes. Era una tarea que me costaba la vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que justo en ese momento de pensar qué estaba pasando, tal, eh, se me ocurrió escribirle a José Elías Navarro, que es una persona muy conocida pues, aquí en Sí, España, sí, tal. sí. Y entonces le dije, puedo hacer una prueba de escribirle un post y estuvimos ahí 2 o 3 semanas negociando a ver cómo, porque claro, él estaba también recién en las redes, entonces tampoco se fiaba de mí, normal. Claro. Entonces dije, sí, te vamos a hacer un post, a ver cómo funciona, tal. Y estuvimos ahí una semana negociando hasta que me dijo que sí, venga, vamos a probar con... Bueno, le dijimos los posts en general y ya pues él nos dijo, bueno, venga, vamos a probar con un post. Y nosotros, ahí ya los tengo, mira que me ha respondido que sí, que fuerte, no sé qué. Bueno,
unos nervios y una emoción, porque claro, nosotros éramos súper, pues novatos en esto, vamos, novatos autónomos. Al principio empezamos a pagarnos las facturas de los clientes que teníamos y lo dividíamos entre tres y nos pasábamos el dinero del uno al otro, o sea, así, imagínate. Bien, bien. Y, y cuando nos hacía tanta ilusión hacerle ese post a ese hombre, pero porque no porque pudiera llegar a ser cliente, sino porque nos hacía ilusión, no, éramos fans de él. Y le hicimos un post. Ese post ha sido el más largo que o sea, el que más tiempo hemos tardado en redactar. Nos tiramos Claro. 3 o 4 horas con ese post. Dale vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y mira, yo ya paso a tomar por culo, le mando ya el post y tal. Y entonces lo publicamos y lo reventó. O sea, lo reventó muy fuerte. No sé, tuvo muchísimas reacciones. No sé si fueron 4.000 y pico, 5.000 y pico, no sé. ¡Wow! Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que claro, se sorprendió, en plan, ay, pues sí, claro, oye, no veo, qué bien habéis hecho ese post, no sé qué, entonces nosotros ahí, en plan, bueno, pues seguimos, ¿no? Y estuvimos escribiendo para él, o sea, súper bien. Estuvimos escribiendo para él 7 meses claro, como te he comentado, el ghostwriting es un tema de que mucha gente no quiere que digamos que trabajamos con ellos y tenemos contrato de confidencialidad. ¿Qué Claro. pasaba? Que nosotros no queríamos que firmara ese contrato de confidencialidad. Entonces, Para poder dar promoción de que era vuestro cliente, ¿no? claro, oye, José, ¿te importa que digamos que trabajamos juntos, tal? Porque esa pregunta llegó a los meses, nos daba mucho miedo a mí. Entonces, pues eso, tuvimos 7 meses trabajando juntos y eso fue muy bien. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijimos, vale, pues si Ana le ha prospectado a otra persona, que prospecta a otra, que haga la parte de venta y tú y yo, Guille y Víctor, hacían ellos la parte de escritura de post. Y así fue como empezó. Ahí seguíamos siendo autónomos y tal. Y entonces eso, yo hacía la parte de venta y ellos eso. Entonces empezamos a crecer un montón porque a ellos se les daba súper bien la parte de escritura, hacían bien eso, además les gustaba y yo hacía la parte de venta y también me encantaba, así que empecé ya también pues a prospectar gente de alto ticket también. Y ahí fuimos, también eso me ayudó al tema de confianza que hemos hablado antes, pues decir, ay, qué fuerte, ¿no? Ya puedo seguir prospectando a Claro. gente de este Qué tipo. bueno. Qué Ajá. bueno. Entonces así empezamos, pum, 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 sin parar. Y claro, la cuestión fue que lo que nos pasó, otro error que nos pasó fue que cuando publicamos una foto de que escribíamos con José la primera vez, pusimos todos los resultados que habíamos tenido con él en 7 meses, pusimos una foto con él en persona, porque además fuimos a grabar a los 7 meses un podcast con él, nos echamos una foto. ¿Y qué pasó? Que reventó el LinkedIn. O sea, fue de una manera, nosotros no hemos visto una cosa igual con nadie. Es decir, puse la foto con José con los resultados y no, me reventó el LinkedIn. O sea, en un minuto me llegaban más de 100 solicitudes. Era como una ruleta, pum, 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 pum. ¡Guau! Y claro, yo ahí decía, madre mía, porque claro, nosotros teníamos clientes, pero muy poco. ¡Cómo Y, mola! tam- ¡Qué y guay! fue como mucha ansiedad de, "¡Ah! ¡Qué fuerte, tío! No sé qué hacemos si no tenemos escritores, pero es que para hacer post tenemos que tirarnos mucho tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces yo lo recuerdo súper emocionante. Y, y claro, lo que pasó que fue, claro, ¿qué hacemos? Pues vamos a filtrar clientes a saco, vamos a subir los precios, porque es que me tiré 2 meses de reuniones con gente interesada. Claro. Pero claro, pues hay gente que no tenía dinero, hay gente que era para cotillear, hay gente que sí que le interesaba, entonces era como, Ya, ¿qué ya, ya. podemos hacer? Tenéis que Vamos a hacer un filtrar, corte, un filtrado o algo, porque si no, eso era. sí, vamos a subir precios, y la gente está comprando más alto, qué bien, así que vamos a subíamos los precios, algo justo también. Y entonces lo que pasó es que como ya teníamos un cupo de clientes que nosotros sí que podíamos llevar a cabo, pues dijimos, bueno, vamos a montar ya la empresa, aunque tengamos miedo, vamos a contratar a una persona, vamos a formarla y ya está, vamos a ver qué pasa. Y así empezamos hace 1 año y 4 meses, o así, en octubre del otro año, pues ya hicimos la empresa. Y,
Y muy bien. ¿Qué pasó? Que claro, nos confiamos de que ya teníamos el cupo de clientes lleno, pero no pensamos en ningún momento que se podían ir. Claro. Entonces, claro, pues vamos a vender tranquilamente. O ese mes, pues bueno, vamos a tomárnoslo a la ligera. Entonces, hubo gente que entró, pero también hubo gente que salió porque no era lo que esperaba, o porque quería a lo mejor pues que buscásemos artículos científicos, hiciésemos nosotros el contenido súper formal. Entonces, tampoco las reuniones de venta tenían ciertos procesos como tenemos ahora con cada persona. Entonces, éramos súper novatos y ahí entonces el error fue eso, de dejar de vender. Entonces, dijimos, pues no, no vamos. De hecho, hice un post que nuestro mentor nos dijo, no se os ocurra en ningún momento dejar de vender. Y yo hice un post diciendo, dicen que, que no hay que dejar de vender, pero yo lo he hecho. Y el post fue muy bien, ese post tiró muy bien. Y ya está. Entonces, pues sí, luego vinieron los resultados. Qué bueno. Entonces, claro, no solo pasó eso, sino que dejé de vender y también dejé de publicar. Entonces, al dejar de publicar, luego fui a publicar y no me arrancaban los posts, la gente ya no me comentaba y era Claro. más drama absoluto. O sea, era un drama mental de veremos a ver qué pasa, el negocio se va a la mierda, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los errores que pasó. Y luego otro que sí que nos pasó hace tampoco mucho fue que también hubo otra caída con el tema de caída de clientes, pues el tema de confiarnos, ¿no? De no seguir mejorando el servicio. Cada vez hay que seguir mejorando como consejo, pues el servicio que hacemos y tal. Que ya luego queremos subir los precios, vale, pero hay que seguir mejorando la calidad del servicio y también elegir muy bien a los clientes que van a entrar. Es decir, filtrar qué perfiles entran, no porque me vaya a pagar, vale, ok, que entre y ya está. Porque al final luego eso te genera una inestabilidad, tanto mental como en el negocio, ¿no? Claro. Entonces, sí que hubo una época en que dijimos, bueno, ya está, que vayan entrando gente, aunque el perfil no sea adecuado, ahora te comento el por qué. Pero ya está, que entren y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se fueron varios, y claro, cada escritor tiene asignado un número de clientes, entonces, claro, tuvimos que despedir a una persona. Y eso nos dolió muchísimo, el despedir, porque como que no estamos haciendo un juego de intransables, sino que también hay gente que tiene su familia, tiene su Claro. hipoteca, y entonces ya ahí le di una vuelta y cuando digo lo de filtrar, nosotros que al final no tenemos como un producto que se lo venda a cualquier persona, toma, me pagas y ya, sino que al final nosotros, yo lo comparo mucho con el tema de la psicología, ¿no? Cada 2 semanas nos reunimos con el empresario y nos cuenta cosas por al final íntimas, o sea que al final se acaba teniendo una relación muy cercana con el cliente. Claro. Aprendemos una barbaridad porque cuentan cosas de errores suyos también, Claro. para luego pues, hacer contenido de Claro. eso. También para hacer un post en el que no se note la diferencia entre vosotros y él, es que tenéis que conocerlo bien, cómo habla, su forma de hablar, sus expresiones, todo. Y más su materia en concreto. Si es algo muy específico, entiendo que tenéis que estudiar un poco, ¿no? Para poder hacer un post en condiciones. Claro. Entonces, pues en el mundo empresarial, como en todos los mundos, hay gente de todo tipo. Y entonces, pues eso, si vemos que un perfil no es adecuado, pues es importante no meterlo. ¿Por qué? Porque hay gente que te absorbe más energía que otra. Es decir, hay gente la mayoría trabaja con eso súper bien, pero siempre hay alguien que chupa un poco más de energía. Claro, Y, y entonces eso al final acaba afectando de forma indirecta a las otras personas, porque la persona no rinde. El escritor a lo mejor se preocupa más por otra cosa y no rinde de la misma manera con el resto. Entonces, es esa parte. una pregunta, Ana. Has comentado antes que has estado negociando con... Uy, se me olvida el nombre de este señor. Con Con José José, Elías. ¿Cómo es negociar con él? bien, ¿Impone fuerte. como parece o es así más serio? Conmigo no, pero también depende de la persona. La verdad que a mí, como yo lo admiro tanto siempre, pues
no es una persona que sí que tiene claro su idea, ¿no? Y es una persona que lo tiene todo muy claro y sabe bien de lo que habla y de lo que le estás vendiendo. Porque hay gente que se piensa, sí, sobre todo os lo comento porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a negociar con gente de todo tipo y de todos los países, que también, si queréis, podemos hablar un poco de esto. Pero al final hay gente que intenta estafar a gente por tener más dinero, pero la gente que tiene dinero también no es Ya. tonta. Es decir, que también es que hay gente que a lo mejor intenta vender cosas mucho más caras y si tú ya sabes lo que vale, por mucho dinero que tengas, no eres tonto tampoco. Claro. Entonces, pues es exactamente igual. O sea, al final negociar con personas. Y te comento lo de los países porque desde que trabajamos con LinkedIn y tal, sí que tenemos clientes en África, en Hong Kong también tenemos otro cliente, hemos tenido en Miami también, está con Marta Marcilla Wow. trabajando Qué y con bueno, con gente de Marta diferentes Marcilla. países. Sí, Oye, ¿y cómo es trabajar con Marta Marcilla? Porque también es un top de LinkedIn. sí, pues muy bien. Es decir, al final son personas que lo hacen mucho más fácil. Saben que cada persona está especializada en una cosa y cada uno que haga su trabajo. Ya está. Claro. Son personas que están acostumbradas a trabajar en equipo, ¿no? Y entiendo que quizás pues saben que un buen equipo trabaja cuando le dejas trabajar. Mm, Sí. Qué bueno. Entonces, pues eso, es muy interesante. Y también por el tema de hacer ventas, no es lo mismo vender a una persona que vive en China que venderle a una persona que trabaja en Estados Unidos que otra persona que vive en África. O sea, es que Claro, las negociaciones son muy diferentes y es muy interesante también eso. claro. Ana, ¿y qué dirías a una persona que está empezando en este mundo del ghostwriter? Esa persona que ha decidido que quiere dedicarse a esto y está en su primer mes, segundo mes de vida de emprendedor. Pues al final le diría, sobre todo, mm, porque mucha gente dice, sí, cópiate, haz lo que tal. Yo diría que cuente la historia real como es. Así nosotros hemos llegado a tener la empresa. Si no, no, si llega diciendo, sí, es que yo vendo esta solución, esta o esto, que la gente no es tonta. Pero sí que hay mucha gente que valora mucho que sea sincero y que lo cuente. Pues mira, estoy empezando a escribir LinkedIn, me quiero dedicar a escribir a empresarios. Pues esta es mi historia, así como voy creciendo, así es como estoy consiguiendo clientes, o esto no me está funcionando. Y si necesitan ayuda, pues que la pidan incluso, porque eso es lo que hace al final que llegue a la gente. Así hemos llegado nosotros, siendo sinceros, es decir, mira, esto es lo que hay, vamos a empezar por aquí, tal. Antes no teníamos testimonio, pero para poder llegar a conseguir testimonio en el mundo de ghostwriting, que es chunguísimo, es muy chungo porque hay gente que no quiere de verdad. Nosotros hemos trabajado con gente muy, muy conocida y no podemos decir que trabajamos o que incluso hemos llegado a trabajar con ellos porque tenemos un acuerdo. Y si no llega a ser, pues por José, por Marta, por Alex, Alejandro Peña, todos los clientes con los que sí que no te dejan decir que trabajamos para ellos, hubiera sido muy difícil el tener testimonio. Entonces, pues, que también vayan probando, que pregunten sin miedo, pues si incluso si les tienen que hacer algún contenido pues gratuito para poder luego publicar como trabajo, pues que lo hagan también. Y eso es lo que básicamente le diría, pero que no copien, porque es que al final se nota mucho. Incluso si cuando nos han copiado a nosotros, pues hay gente que nos ha mandado un post, oye, te están copiando, esta persona te está copiando, mira el post. O estas personas, no, a mí me mandan hasta mensajes de los que nos critican, es decir, me mandan mensajes de comentarios, me mandan posts de gente que no está poniendo verde, ¿En pero serio? sí, sí, sí. Además, la última vez fue de una chica con la que hace mucho tiempo tuve una reunión con ella porque le interesaban nuestros servicios para sus clientes. Y nos reunimos, estuvimos hablando y tal, súper bien, la chica es súper amable. Pues de repente veo un día un post que me pasa una chica de LinkedIn con la que tengo mucha confianza y me dice, ¿ya no has visto este post? Digo, digo, pues le mandé un pantallazo de, mira lo que me acaba de decir hace no sé cuánto tiempo. Me reuní con ella tal y estaba, digo, bueno, pues ya está.
cosas así. O a lo mejor te ponen verde y te invitan a la semana siguiente a un evento para conocerte en persona. Cosas así. Vaya. Oye, Ana, ¿consideras que es importante que tu pareja tenga una mentalidad emprendedora Sí, para emprender? para mí sí. Porque emprendedora y también más o menos a la par, que vayamos a la par. Es decir, porque por ejemplo, también conocemos muchos casos de empresarios muy, muy, muy potentes que al final pues han acabado divorciándose, los hijos no quieren saber nada de ellos porque no le han dedicado tiempo. Y en este caso, Víctor y yo sí que desde un primer momento dijimos de que no queríamos dejarnos la vida en la empresa. Entonces, de hecho, incluso lo que te comentaba antes, que hemos cambiado el horario, ahora nos buscamos hobby incluso pues, para hacer nuestro tiempo libre y tal. Y sí que es importante eso porque también conozco casos de gente que la pareja no era emprendedora y es como, ¿por qué te tienes que ir a hacer un evento a no sé dónde? ¿Y por qué no estás conmigo? Cosas así. Es decir, no comprende mucha gente el tema de los viajes y tal. Que puede llegar, hay gente que puede llegar a entenderlo o tal, pues puede ser, pero yo no me veo no sé yo si Víctor y yo, por ejemplo, estaríamos juntos si no trabajásemos en lo mismo, no en la misma empresa, sino que fuésemos pues empresarios los dos. Ana, ya hemos llegado al final y para acabar, lo que suelo hacer siempre es pedirle al invitado que le haga una pregunta al siguiente invitado, ¿de acuerdo? Entonces, el invitado anterior te hizo la siguiente pregunta. Cuando te autoanalices y haces autocrítica de ti misma, ¿cuál es el balance? ¿Positivo o negativo? Puedes Qué pensar. interesante. Vale, bueno, lo tengo claro porque me autoanalizo mucho. Bueno, qué bueno. Entonces, como te he comentado al principio, sí que cada vez que veo algo que no me gusta de mí o que alguna cosa que pueda tener, como por ejemplo el tema de la dislexia, intento trabajar a muerte para cambiarlo. Entonces, digamos que intento mejorar siempre. Hago lo que puedo, hago el máximo que puedo. Entonces no puedo decir que no sé, no se hace de otra manera. ¿Y qué sería? ¿Positivo o negativo? Así en términos generales. ¿Estás Para mí contenta positivo. contigo misma? Sí, sí, porque pongo solución a las cosas. Sí. Te toca a ti. ¿Qué pregunta le vas a hacer al siguiente invitado? Pues es que es complicado, ¿eh? Es decir, Puedes y pensar, además me han hecho de todo. Me han preguntado hasta de si creen en Dios, de si practican un tipo de filosofía, qué se llevaría a una isla, de todo tipo de preguntas random, o sea, que lo que tú quieras. vale, venga, pues la mayoría de gente que viene aquí es empresaria, así que mi pregunta sería, si tuvieses que montar una s- empresa más, porque hay gente que puede tener más de una, si tuvieses que montar eh, una nueva empresa, ¿de qué lo haría y por qué? Genial, me encanta la pregunta. Me la apunto. Ana, pues Ya. hemos llegado al final. Oye, un placer. Gracias por ser tan transparente en cada una de las respuestas que nos has dado. Y yo sé que la gente va a coger todos los consejos que nos has dado para practicarlos al día a día, que es la idea que de este podcast, que la gente escuche vuestras historias, vuestras cagadas, vuestros aprendizajes y que lo practiquen en el momento. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, David, y un beso grande para toda la comunidad. Otro para ti. Chao. Chao. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.